para que ustedes vean que este pozo que me ha dado Jesús, vinieron a dejarme sin agua nuevamente, a derramar todo el agua. Ya me decía el Señor que los policías van a dejarme sin agua. La semana pasada cuando estaba aquí estaba lleno de agua y ahora secaron todo. Lamentablemente, para que ustedes vean que no es Dios el problema, sino es el hombre el que causa los problemas y todas las cosas. Здраво, Мария, милости пълна, Господи с тобою, славя на ти, медожена, и благословен плодовето Исусе Христе. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešne, sada i na čase smrti naše. Amen. Hasta luego, Sol. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Zdravo María, milosti puna Gospodi s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod tvojega Isuse Kriste. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešne, sada i na čas smrti naše. Amen. Ixine opsa i sinas in duha svetova. Kako pjako da počeke sada i vijeke Jehova. Amén. Bueno, entonces nos dejaron sin agua aquí en la casa del Padre. Ahí van a ver el video si llega al SAR. Le pregunté al Señor, seguramente vinieron de noche para descargar. Estaba con un dolor de diente que ni el calmante pasa el dolor. Y ahora nos quedamos sin agua. Pero aquí un poco más tranquilo en la casa del Padre. ¿Cómo tú sabes que fueron ellos? Porque cuando le pregunté al Señor por qué hicieron eso, me respondió por haber dicho al párroco cómo iba a terminar. Pero voy a comenzar sobre el agua. Ustedes van a ver cómo en el otro video los chinos me amenazaban que me iban a dejar sin agua y ahora ya lograron su objetivo. En el tema del agua, para la gente sin fe, para los paganos, y voy a comenzar para los creyentes.
Jesucristo dice, el que cree en mí nunca jamás tendrá sed. Lo que ellos quieren, lo que están buscando con estas acciones, es que nosotros reneguemos. Por ejemplo, en tiempo de los israelitas se sentaban a murmurar, a maldecir a Dios diciendo, nos has traído hasta aquí para dejarnos morir de sed. Quieren que yo diga, Padre, o a lo menos al Señor, porque ese pozo es de Jesús. La promesa me lo ha dado Jesús. Te prometo que lavarás tu ropa en el Cristo. Y quieres que yo le diga a Jesús, Jesús, la próxima vez que me vas a dar algo, asegúrate de que sea tuyo. No. Esto me doblega de amor. Como decía un día, esta mañana, justamente estaba meditando ese pasaje, estaba pensando y le dije al Padre, Padre, haz un milagro por mí. En ese momento tuve una visión, vi el agua, el pozo del agua. Mirar significa ver. Que no había mayor milagro de lo que el Padre por Jesús estaba haciendo por mí al darme el agua. Que el agua es un milagro. Pero vamos a comenzar sobre el amor de Dios para que ustedes vayan entendiendo y no caigamos en el juego de ellos, en la desesperación ni lo que ellos quieren, sino que siempre hay una solución, como decía el Padre Jesús. ¿Quieres que yo me rebele contra Jesús? La próxima vez que me vas a dar algo, asegúrate de que sea tú. A los del pueblo de Israel les faltaba un poco de sabiduría. Estaban más de 200.000 y 1.000. Esta es la tierra más 200 metros, casi 300 metros, estamos desde la ruta encima. Y a 1 metro y medio. ¿Qué va a pasar si tú haces un pozo de 20, 25 metros? Nunca más se va. Porque hace 3 años que yo habito aquí y nunca se secó sino que solamente cuando vinieron a descargar. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, no tengan miedo si nos atacan o disparan. Ya estamos preparados. Son almas en penas. La lucha es espiritual, espiritito de susto. Entonces el amor de Dios decía, San Juan dice, Dios es amor. Deus caritas. En esta mañana estaba viendo un informe sobre lo llaman Robert Prevost. Y una cosa también para saber cómo tú sabes que fueron ellos los que secaron. Porque cuando estaba viendo, cuando el Señor me dijo por qué, escuché el sonido. Ti, 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 y decían en su corazón, ahora vamos a preparar quién va a salir. Como ahora vinieron a... Porque ellos, el trabajo de ellos, como es perseguir a los cristianos. En eso ellos se dedican. ¿Por qué ya no hay cristianos? ¿Por qué la gente ya no quiere seguir a Cristo? Porque ellos matan a todos los cristianos. Y como decían esta mañana, tiene la misma historia que Bergoglio. Hay una persona que fue
asesinado, quiere decir que este es peor que Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio secuestró al padre Yali y Orlando. Y por denunciarlos por, por un abuso sexual, lo último que dijo a su mamá fue que no perdió la fe en Dios, pero que ha perdido la fe en la iglesia. Le faltó un poco de sabiduría, digamos, para distinguir un poco. Porque yo también, por causa de estos pueblos, por eso el exorcismo dice, porque Dios maldijo a estas personas, son malditos. Maldito dragón y toda tu legión diabólica. Están maldecidos por Dios. Ve a leer el exorcismo. Te conjuro por el Dios vivo, por el Dios santo y por el Dios verdadero. Ahora todo el pueblo va a perder la gracia. Porque el Padre decía, agarra la asada, porque quiero derramar la gracia sobre el pueblo, porque le debo mucho. ¿Y ellos qué hacen? Como dice Mirjana, estaba leyendo en el libro, me hacen la vida amargada, te amargan la vida, te hacen una vida imposible y no son nada. Solamente con un F-37 aquí a mi lado o un fusilero, esto se soluciona, son comunitistas, espíritu de cuchillito, de sustito. Ante el Padre no son nada. Pero el Padre, ¿por qué permite estas cosas? Permite esto para que nosotros podamos ver y valorar y amar mucho más al Padre. Como decía la Virgen, me decía en esta mañana, tendrás mucha seguridad. Ya en la semana me decía el Señor que golpee a los grandes, que no golpee a los pequeños. Por eso estaba hablando a Trump. Aquí en la casa del Padre mismo fue cuando tuve esa visión. Vi al Padre cuando me negaron el cemento. El Padre dijo, Trum. Y lo que le estaba diciendo, el Padre en ese momento se viste de boxeador y baja en la tierra. Por eso Cristo nos ha enseñado. Cuando van a hablar, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y vamos por el mensaje. Aquí mismo fui llegando y le dije al Padre, Padre, dame agua. Y el Padre me dijo, los mensajes. Cuando agarré los mensajes, fui a caminar, encontré el pozo ahí. Se cumplió toda la profecía de Jesús. La semana pasada me decía la Virgen, dile que se van a enfermar todos. Y una semana después me escriben que a unos vecinos le agarró a uno y ya se están enfermando todos nuevamente por que han soltado la enfermedad. Que ya todos se están enfermando nuevamente en los otros lugares donde hay. Y pensaba en mi corazón, voy a dejar que llueva, que se enfermen todos, a ver si no valoran lo que Dios está haciendo por ustedes. El sol solo
Impresionante, hermanos y hermanas, el milagro, el mirar, el ver lo que el Padre amado, el Dios todopoderoso y eterno, está haciendo aquí por encima de estos malditos. Caín, dice el Padre, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde, ¿crees que soy la niñera? Y el Padre le responde, ¿qué has hecho, Caín? La tierra ha abierto su boca y ha tragado la sangre y clama la justicia. Ellos solamente quieren matar a Abel, a sus hermanos. Como me decía la Virgen, asustan todo a mi hijo. Ponen su alarmita del auto ahí. Y para que ustedes sepan, nosotros que no tenemos documentos, eso es una amenaza que están llamando a la policía. Y ellos tienen su forma de amedrentar, así para que la gente ya no venga en este lugar junto al Padre. Entonces, para los que quieran venir el Medjugorje, dos preparaciones quiero hacer aquí. No tengan miedo en el mensaje, dice la Virgen. No tengan miedo de caminar conmigo. Dos cosas. Lo primero, para ser descuartizado. Y ese es una gracia, el martirio es una gracia lo que en un instante, en un momento, por un momento de sufrimiento, o que tú vayas 30, 40 años a internarte en el hospital, a padecer, a sufrir, en un segundo tú puedes ir directo al cielo, directamente, en un instante. O por un momento de dolor, como decía el dolor de diente, el dolor reaviva la pasión de Cristo. Y aquí no solamente estamos predicando, sino que estamos viviendo los mensajes de nuestra Madre en este lugar. Y los frutos, dice la Virgen, se oye y se escucha en el mundo entero. Del mundo entero están viniendo gente que el Padre está enviando. Pero son como el viento, dice, que no se sabe ni de dónde viene, ni para dónde va. Y lo segundo es la descomunión, que el hombre preparado por Dios, como decía, debe estar preparado para todo. Porque uno no puede aceptar ni avalar, porque si uno dice, este es el Papa, entonces Bergoglio también es un verdadero. Porque la raíz viene de Sodoma y Gomorra, de una mafia del horno de Catay, que mueve a esta gente, y es lo más fácil y sencillo. Ellos solamente tienen ese poder de amenazar, de matar, robar y destruir. Ahora, hablemos un poco más sobre el amor de Dios. Lo más sencillo. Un día estaba sentado y me enviaron un plato de asado. Y cuando contemplé el asado, el Padre me dijo en mi corazón, yo nunca te abandonaré. El Señor me está hablando, me está diciendo que van a volver a atacarnos. Entonces guarden en su corazón, como decía, a lo menos esperen que termine de hablar todo para que cumplan los mensajes de la Virgen. Se van a enfermar todos ya están enfermos en esa semana. Y lo que decía Trump, te van a volver a atacar, en la otra semana ya lo atacaron. Y decir que el que está a su lado mismo, el que le está echando eso.
estamos viviendo un tiempo muy difícil en cuestiones de la fe. ¿Y cómo tú, qué prueba tú tienes? Y antes de que tú hables todo, porque como decía, vamos despacio. Cuando vi el Padre me dijo, yo nunca te abandonaré. Un plato de comida, tener en este momento, yo sé que tú no vas a valorar en ese momento cuando tienes. Cuando yo aún era pagado, estaba en el fútbol, todo pagado, todo paganizado. La comida no era nada, es como cualquiera que trabaja, tiene derecho a comer. Pero no es así. El día en que tengas esa experiencia, porque ya hay en el mundo entero, como decía, cuando tú estás comiendo y muerdes tu lengua, significa que hay personas que tienen mucha hambre. Y en el mundo entero hay personas que ya están muriendo de hambre. Y ahora lo que decía el Padre por boca de Jeremías, por haber dicho que Dios no existe, haré que mis palabras sean fuego en tu boca y enviaré a las naciones más feroces que comerán a tus hijos, a tus hijas. Tu pueblo será incendiado y todas las montañas. Y cuando esta mañana escuchaba la biografía de Gatito 15, su historia es lo mismo. Y me decía el Señor que hasta su intimidad cuidaron todo para elegirlo. Porque ustedes saben que en el mundo ahí van a ver, ahora entiendo el sueño que tuve hace unos pocos días, que niños, violaciones de niños, o sea que el mundo va a pasar nuevamente una depravación, porque ya en Estados Unidos, en Chicago, dice que defendía a los pedófilos, a los violadores de niños. Y es verdad que fue en Perú también. Y tuvo lo mismo. Y el Señor me decía para que diga a los rusos, gracias a Prevost, toda Italia va a quedar bajo agua, porque va a dar el orden para que echen uno sobre el Kremlin, sobre Rusia. Y ya creo que 5 o 4 años atrás, que había dicho a los rusos que hay una profecía, que una bomba va a caer en el Kremlin y que ya vayan sacando todo lo que quieran, lo que es de su agrado, guarden de ahí, que ahí va a caer una bomba. Ellos ya van a comer lo que tanto buscan estos homosexuales, porque la mafia viene de lo mismo. Y como hacía ayer en el video, decía el Padre amado, envía un ángel que en tiempo de Sennacherib ha asesinado a más de 180.000 soldados. Geográficamente aquí solamente hay 4.000 personas. Y faltaría más de 176.000 para un solo ángel. Con tal de que el Padre sea glorificado y su nombre y su reino, porque el reino es de Dios. El reino no es mío. Y lo que veía, voy a contar un testimonio. En el 2020,
Cuando comenzó el COVID, estaba viendo la adoración de Medjugorje aquí por teléfono. Y cuando estaba contemplando a Jesús, me dijo en mi corazón, ve y prepárale un casamiento. Un joven se quería casar, me fui, le preparé, fui a hablar con los encargados, los coordinadores. En ese interín había una anciana de casi 80, 90 años que vivía ahí en medio de los que se iban a casar. Estoy contando esto porque eso es lo que están vendiendo en medio de los putos, para que ustedes sepan la verdad. En una noche antes del casamiento, estaba dormido y la anciana se sube encima mío queriendo fornicar. Y como no pasó nada, yo le dije, no pasó nada, me pidió perdón. Al día siguiente fue junto al párroco y dijo al párroco además que el párroco era un anti-María. No podía haber niñas, pero la Virgen no, despreciaba a la Virgen. 2 años que le venía pidiendo que construyera un santísimo, no. Fue junto a él, le dijo que no me gustaban las mujeres y que le he comido toda su plata. O sea que Washington, los vaidistas, prepararon, yo no sé cuánto le han pagado para hacer esto. Yo le conocí en un retiro, y como era muy mariana y rezaba mucho el rosario, ahí la aprecié. Se parecía a mi abuela de la edad. ¿Y quién esperaba esta cosa? Y ese chisme, la raíz es la adoración aquí en Medjugorje. Y cuando estaba contemplando a la Virgen que estaba delante de la parroquia, me dijo la Virgen, lo castigaré. Dice que un día su hijo mayor, creo, vino junto a ella y le dijo, mamá, ¿puedo dormir contigo? Como ayer vinieron los enviados de Soram. Mamá, agua. Y tú vas a ver cómo parecieran niños especiales y el otro, María. Y en su corazón decía, te envía Soram. Esta gente no está poseída. Esta gente está enmafiada, tiene un odio. El dragón, como odia a la Virgen, es terrible. Y se visten de piedad para maldecir, para mentir, blasfemar. Y uno su corazón se llena de odio, hasta le ataca el derrame, el espíritu de derrame traen estos los comunistas. Y cuando estaba contemplando a la Virgen, me dijo, lo castigaré. Entonces, mamá, ¿puedo dormir contigo? No. Bueno, su hijo se fue, agarró, se suicidó. Y su madre después cuenta como si fuera con una alegría lo que había hecho. Porque creo que se estaban peleando por... Esto viene de Bergoglio, los bergolianos. Porque eso es lo que aquí venden. No le gusta a las mujeres, come toda la plata. Me recuerdo que me había dado 50.000 guaraní aquí para cargar combustible. Le llevé casi 600 kilómetros ida y vuelta. No pasa por ahí las cosas. Entonces, ahora que la Virgen nos está llamando al martirio, como decía un hermano, gracias a Dios que hemos llegado hasta este momento. Porque pareciera que está desesperado porque la guerra ya comenzó. Y el Padre, desde que llegué aquí hace casi 3 años, háblales de la guerra, aquí mismo. Porque hay personas que te van a ver, que tienen esa
experiencia de la guerra. A ver, ¿cómo es la guerra? El hambre, la peste, quien sale asesinado, la persecución. Y yo le decía que lo que se debe cumplir es la profecía de la Virgen. Ahora tú escuchar lo que la Virgen dice. Y una cosa quiero hablar también sobre la rodilla, el arrodillar. Yo hace casi un año que no me arrodillo, desde que decían que me he arrodillado delante de Lucifer. Desde ahí ya no me arrodillé más. Pero cuando llegué en la casa de Vizca, escuchen, el propio Jesucristo me ha dicho, arrodíllate ante ella. Que doble rodilla ante estas santas mujeres. Sobre los videntes. El arrodillarse significa humildad, sencillez de corazón. No solamente el cuerpo, sino también el alma. Pero hay un celo, como una idolatría, que si tú hablas de esta videnta, el otro no, no. La Virgen no está dividida en ese sentido. El corazón de María es una sola. Yo no les voy a engañar a nadie, porque los frutos son visibles, son palpables, se vive de la fe en este lugar. Y uno mismo es testigo de lo que está pasando. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer a los enemigos? El pensamiento y el corazón del ser humano es imagen de Dios. Quiere decir que está preparado para todo, para reconocer. Como decía, esto ya se le ha pillado todo, ya no saben qué hacer, más que blasfemar, maldecir, mentir, calumniar, ser violentos, perseguir a los que creen. Y nosotros estamos viviendo la visión que tuve hace como un mes, que predicaba delante de la montaña. Nadie, como ahora, como si fuera que nadie me escucha. Pero detrás de eso, multitudes de personas inocentes habían, y una voz del cielo que decía, se han salvado todos. Cuando iba a comenzar venía el gobierno y me gritaba hasta lo que iba a decir. ¿Y cómo es que ellos saben? Por ejemplo, tú no manejas la tecnología. Tú al escribir aquí, ellos ya saben y luego ya envían qué gritarte. Una de las razones que te estoy dando, cómo ellos saben. A través del teléfono, saben en dónde está, dónde te mueve el satélite. Y aquí nosotros vamos a cumplir los mensajes de la Virgen. La Virgen dice, a fin de que puedan ver espiritualmente. Y no solamente ver, sino manejar el oído, el olfato, el sentimiento. Y tú vas a ver por qué los demonios hacen así como yo digo, se visten, hacen correctamente. ¿Y por qué los que deben hacer tienen vergüenza y no lo hacen? ¿Por qué del Padre no podemos nosotros obedecer al Padre? Por ejemplo, el Padre pide la construcción y todo el mundo está esperando, yace, la guerra ya está a la puerta y nadie se mueve, nadie hace nada, nadie dice nada.
Mientras que los hombres solamente buscan matarse, robar y destruir, tenemos nosotros la solución, que es el Padre, la voz de Dios. Y durante 44 años, la Virgen, dicen los mensajes, una gracia especial ha descendido del cielo. Ustedes son como un niño en este momento. Ustedes no van a entender lo que yo estoy haciendo. Yo comprendo y con amor les digo. Si el niño le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué papá tiene que ir a trabajar? ¿Por qué no se queda a jugar siempre conmigo, a estar? Porque hay cosas que yo hago aquí que ellos no entienden, que para ellos es locura, es loco, es fanático, es tonto. Porque el cabello, porque se viste, porque vive así. El niño no va entendiendo por qué papá siempre llega tarde, por qué se va. Y la mamá le va explicando, mira hijo, si tu papá no se va a trabajar, si yo no ayuno, si yo no hago la voluntad de mi padre, si yo no voy, como dicen, nos ha abandonado. Hijo, si tu papá no va a trabajar, no tendríamos una casa. ¿En dónde viviríamos? ¿Qué haríamos? ¿Y por qué debe trabajar? ¿Por qué debe hacer esa cosa? ¿Qué comeríamos? Y el trabajo tiene sus reglas. Es difícil para él conseguir alimento, ropa. A veces le paga, a veces no le pagan. Y si no paga, irá a la cárcel, hijo. Y el niño de a poco va entendiendo. Porque cuando él llega a esa edad, llega en el entendimiento. Porque no solamente yo lo que estoy haciendo, sacar el sol, hacer también tú, también ustedes van a hacer cuando lleguen a juicio en el entendimiento. ¿Me entienden o no me entienden lo que les estoy diciendo? Y eso es lo que Europa está viviendo en una tiniebla de muerte, como dice la Virgen, en una sombra de muerte. No hay luz, no hay solución. Ya vieron ustedes lo que los putos hicieron con el mundo. Durante 10 años se le ha dado el poder. COVID, vacuna, guerra, hambre. Destruyeron todo lo que, asesinaron a todo lo que pudieron. Ahora, como decía, veía las fotos de Soros y Jinping. Y dijo el Señor, estos fueron los que asesinaron a Benedicto. Lo que hicieron el golpe de papado. Y miren ustedes los rusos lo que me han hecho los chinos. Me han dejado sin agua. Quieren que mueran todos ustedes. Porque el mundo sabe lo que la Virgen dice. El día que yo me voy de aquí, se acabó Europa. El fin de la profecía. Estoy hablando para los que creen, para los que conocen a la Virgen. Y esto no se cansan y siempre buscan, siempre intentan de matar más almas por un poco de pan de migaja, en vez de ganarse una vida digna. Pero vamos despacio. El amor de Dios es como un plato de comida. El amor de Dios es como una campera, tener abrigo cuando es frío. El amor de Dios es como tu casa, como tu esposa, como tus hijos, como tus niños. Y uno va comprendiendo por qué el niño no entiende, por qué mamá sale, por qué se va, por qué viaja. Hasta que llegue la edad y va entendiendo por qué y para qué. Y él también por qué debe estudiar, por qué debe trabajar, por qué debe esforzarse. Como decía,
En la Virgen, sin amor no hay salvación. Ahora todo el tiempo yo he esperado este momento de dar testimonio de mi vida con el Padre. Y las personas que se preocupan, tristeza, porque tan triste, le digo, hablen con los policías, que se arreglen conmigo. Quiero volver a mi libertad como antes, salir a la hora que quiera, donde quiera vivir libremente. No puedo yo estar feliz, riendo, sonriendo. El Padre me había dicho en la semana, no juegues con ellos, no quiere que ni juegue con ustedes. Y Él sabe y ve todas las cosas. Porque los enemigos, el diablo, es como un león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencerlo? La Virgen, un día le pregunté a la Virgen, ¿qué pasaría si me atacaran y me golpearan? Y me respondió la Virgen, sería su fin. Es el fin del comunismo. Los marxistas, Carlos Márquez decía que el opio del pueblo es la política. Y cómo no diferencia aquí las cosas. Es como los liberales. El liberalismo carece de justicia. Ellos rechazan la justicia. Y hay un desorden. Atiéndame bien aquí. Confunden y rechazan la justicia. Y solamente se quedan con lo malo. No ven lo bueno, como decía. ¿Cómo es que la política va a ser el opio del pueblo? Estoy dando su propio veneno. También existió el rey David, político, Salomón, político, y muchos buenos y grandes, como tenemos a Putin, tenemos a Trump, tenemos a Abascal, tenemos grandes hombres. Y uno espera, ¿por qué esperan para hacer justicia a Venezuela? Para que el mundo sea más justo. Y la gente vea que el Dios aún habita en medio de nosotros, porque dice el profeta Isaías, yo Dios habito en el cielo y en el corazón de los humildes. Ahora, para ir conociendo un poco más, para espantar este espíritu de miedo, de amenaza, de muerte, como dice la Virgen, hablar del Padre es invocar al Padre. Yahvé de los ejércitos, me decía en esta mañana el Señor, se moverá la máxima potencia de Dios. María es la máxima potencia del poder del Padre, la que nunca ha perdido una sola guerra. Y veo a los italianos, investiguen si esta profecía que le he dado hoy está en el libro de los grandes profetas que pasará en Roma, en Italia. Y agradezcan al Padre por haberme dado valor, valentía para decirles, para que se preparen. Eso es verdaderamente
la máxima potencia. La Virgen lleva almas. ¿Y cómo? A través del martirio, a través de la persecución. Y esta pobre y poca experiencia que nosotros estamos viviendo y teniendo, porque yo con dolor les digo que nunca más en mi vida he encontrado gente tan estúpida como esta. Por encima de ver, vivir, comer de esta aparición, de sentir. Ahora le he dado odio. Traguen su propio odio. Nunca en mi vida he escuchado ni visto gente así, tan tonta e ignorante. En ningún país del mundo me han tratado así, de esa forma. Se rechazan, se odian a sí mismos, se persiguen, se comen, como decían los israelitas. Ese pueblo se come a sí mismo. El odio, el cainismo, el Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Se comen entre sí mismos. Y cada vez que Dios viene por Padre, no tengan miedo, decía, tendrás mucha seguridad. Y como decía, yo estaré contigo. Y es el Padre el que está hablando aquí a través de su palabra, porque de embollollazo, tú justificas tu equipo y ellos ya no sirven para nada. Si viene alguien como ellos, que se dedican a lo que ellos se dedican, no tienen capacidad, no tienen profetas, no tienen sacerdotes, no tienen reyes, ninguno, como dice la Biblia, nadie busca a Dios, nadie vive en la justicia, nadie hace el bien, más que perseguir al prójimo. No saben de dónde viene el mal. Los hombres son adúlteros, los jóvenes son drogadictos y están todos perdidos en la fe. Y cuando uno se para y les dice la verdad, los odian, los persiguen, como decía el profeta Jeremías. Yo les he hablado de parte de Dios. Sepan que matarán a un inocente. Y los sacerdotes eran juiciosos, sabios en aquel tiempo y decía, nos acarrearemos un desastre sobre nosotros, como decía, sobre el agua. Este es el lugar más acuífero. A cada 1 metro vas a encontrar agua, pozo. Y el Padre nosotros estamos en la Tierra, luego está Marte, Júpiter, luego está la galaxia. Hay tierra, mundo entero, que son depósitos de agua. Hay tierra, mundo entero, que son depósitos de hielo. En otros países lo que me escribieron, que la lluvia, cómo está lloviendo, que tú eres el agua. El problema no es el agua, como decía el Señor, la adoración. Están adorando a la criatura antes que al Creador. El problema es la miserabilidad, el demonio de la miseria, lo miserable que son. Porque como decía, una persona solo me va a ver que si él quería hacer la casa del Padre, él solo ya hubiera hecho todo es que yo he llegado aquí. Pero no quiere. Porque no tiene esa capacidad de inteligencia, de sabiduría. No se le ha dado ese conocimiento. ¿Y cómo yo puedo ser tan malvado, tan malo con Dios después de todo lo que me ha dado? Miren, ha creado el cielo, la tierra, los animales, los silvestres, los peces del mar, los océanos, los ríos, los campos, las nubes. Ya lo ha hecho todo. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Por qué yo voy a sentarme a lamentarme y a maldecir a Dios? ¿Por qué no me has dejado allí donde estaba?
Me has traído hasta aquí para morir de hambre, para que me maten de sed. Pero Dios me ha dado todo su poder. La fe, la esperanza, el amor, ya me lo ha dado todo. ¿Qué yo estoy esperando para hacer su voluntad? Yo quiero nuevamente que Él venga, en vez de tirarnos esa piedra y venir a empujar para asustarme. ¿Por qué mejor no vienen a construir al Padre? Como decía, en esta tarde estaba pensando, atacan hacia la gente, está loco, manicomio, esto que aquello. Y respóndale, amigo, cuando estaba aquí, nosotros le ayudábamos. Y Él se sabe ver. La primera persona que se va a ir de ahí es Él, cuando termine su trabajo. Vayan a ver aquí lo que ha construido, a quién ha quedado. Si ha vendido a alguien, si una sola persona ha perdido su casa o ha perdido algo, investiguen qué le falta. Dios le ha dado todo para hacer eso. El diablo le está engañando en esas cosas. Pero tú tienes la capacidad, está bien, eso es tu información. Ahora yo voy a hacer mi propia información. Y la solución para dar comida para todo el mundo, la comida no es el Padre. La comida no es Dios. Es una simple criatura. Aquí nuestro problema es el Padre, Dios Padre Todopoderoso, el eterno Dios. Como decía Tuisara, el problema grande es el problema de ustedes. Dios mismo es el problema de ustedes aquí, que no quieren hacer su voluntad por miedo o por cobardía, porque el Padre mismo nos llama, porque si no morimos, ¿cómo vamos a ir delante de su juicio? Si no hacemos su voluntad, ¿cómo vamos a llegar junto a Él? Si no damos testimonio, si no pasamos lo que Él permite que pasemos, ¿cómo vamos a ser mártires? Pero si nosotros hacemos, dijo una palabra, hazaña, estás haciendo una hazaña para hacer la hazaña como Josué, como Calaja, que fueron los más grandes hombres que tomaron la tierra prometida. Imagínense ustedes lo que ni Moisés ha visto, ha comido, ha vivido. Ustedes están viendo y están comiendo y están despreciando y no pueden llegar a un acuerdo hombre con hombre y ya están siendo viejos, pasando. Hasta Bergoglio ya ha muerto. En tiempo de Bergoglio no querían construir porque Bergoglio ya está muerto. Ahora ya no tenemos excusa para no construir al Padre, para no hacer su voluntad, para no hacer el bien. Entonces el Padre, construyan una casa, como dice el profeta. Ustedes andan diciendo, aún no es el tiempo, aún no es el tiempo, mientras que viven en sus casas lujosas. Tú vas a ver esto que vienen queriendo golpearme, echarme, luego tú le sigues, alguien le persigue. Su casa, tienen 2, 3 casas, vehículos, mujeres, tienen, nada le falta. Solamente vienen para echar al Padre. Y si Jesús me ha dado, si Dios Padre te daré los tesoros más preciados, yo, ni aunque se junten todos los vecinos y vengan, como decía, ya estoy aquí como los 3 niños santos, ya el pueblo me ha quemado en su corazón, pero yo aquí alabo, agradezco, engrandezco a Dios, alabo a Dios. Ellos como niños tontos no saben ni lo que hacen ni lo que dicen, porque el Padre lo que va a hacer es manifestar, como me decía ayer la Virgen, haré un milagro muy grande.
Yo no sé lo que está preparando la Virgen nuevamente, pero de que va a ser un milagro grande. Y yo creo en su mensaje, yo creo en su palabra. En un momento tú dices hoy y mañana mismo o en la semana, ahí está lo que había dicho. Y este es un lugar de mirar, de milagros, gruz de materia, que se ve en lo material. Cada persona que tú estás viendo, ahora entiendo por qué los santos decían que las personas son los mayores milagros, que está viniendo junto a ti, tener trabajo en este momento, de dónde sacar agua, comida, es un verdadero milagro de Dios. ¿Por qué los demonios ya no te sacaron como me han hecho aquí? ¿Por qué aún siguen permitiendo que tú trabajes, que tengas casa, esposo? Es un verdadero milagro que Dios está haciendo en tu vida. Y el amor de Dios se manifiesta en lo más sencillo, el martirio. También Santa Catalina de Siena le preguntó al Señor, Señor, ¿qué fue lo que te sostuvo en la cruz? Cuando me ataca el dolor, yo pienso en el Señor y en el mensaje de la Virgen. El dolor renueva la pasión de Cristo, reaviva. Y para tener una experiencia dolorosa, porque yo creo que ni tú vas a aguantar tanto, por encima de la dolor, más maldición todos los días, más hambre y necesidad. No en vano la gente se están convirtiendo y se están salvando, dice el Padre. Porque se está pagando el precio de la salvación de las almas. Mucha gente está despertando en el mundo del bien, los buenos. Y cómo nosotros podemos pasar este tiempo. A nosotros nos dice, a mí me dice. Como decía aquí, hay un grupo, los nancyistas, y pesado que caiga, son gente muy pesada. Un día como a las 3 de la mañana vino uno y ¡pam! ¡Bam! Golpeaba el piso con el palo. Y le pregunté al Señor, ¿y estos quiénes son? Me respondió, son los nancyistas. Está el propósito. Una cosa es que vengan la hora que quieran. Y yo sé cuando son inocentes verdaderos. Pero ellos preparan bien. Ya saben que tú vas a hablar mal de ellos, que le vas a denunciar. Y dicen, no, son lo más inocente, lo más bueno. ¿Bueno en qué? ¿Inocente en qué? Ellos se visten, hablan diferente lengua, se revisten. Y como yo por ejemplo reconozco a los nancistas, ellos son blancos, blanco pálido, porque se les quita la sangre una vez al mes. Y cuando vienen te dan ganas de, ¿para qué he venido en Medjugorje? Ese mismo pensamiento trae el gobierno, de arrepentirse de haber, hasta que yo entendí cuando vi la biografía de Nancy Aviacio, era una amazona, es croata, es abogada, porque yo pensaba, ¿cómo es que ha llegado a engañar a tantas? Pero ya agarraron todo aquí, a los croatos. Había sido tipo de la casa misma, pero no cumplen los mandamientos, ni los mandamientos pasan. ¿Cómo van a pasar la fe? ¿Cómo van a pasar la justicia, el juicio de Dios? Se van a esconder detrás de la misericordia, de un falso amor. A Dios no le van a engañar. Dios sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo. ¿Por qué y para qué y en qué? Y dice, como veía cómo están trabajando para matar a una persona.
Yo solamente ofrezco al Padre. Cuando se haga su voluntad, ustedes van a ver. Porque esta es una aparición para mártires. El que quiera verdaderamente ser mártir de la fe, dar testimonio, decir a su hijo cuando sea grande, si yo estuve ahí, yo mismo he mirado, he visto, he vivido los milagros. ¿Y por qué hasta los masones vienen y gritan, Fátima, Fátima? Le voy a explicar una cosa. Primero, porque ellos han silenciado en Fátima y quieren hacer lo mismo aquí. Quieren silenciar los mensajes. No me haré profeta de desgracia. Y tienen controlado, como cuando estaba pasando un día delante de, bueno, para que no se asusten, dice el Señor, pero que de que están todos controlados. Lo tenemos controlado, decían mis secuestradores, lo tenemos controlado. Y esa es la señal, esa es la mayor prueba, nuestra mayor prueba. Como yo creo en esta aparición, primero por su persecución, porque he ido y oído en muchos países y no se persigue tanto así. También quiero hablar, un día fui a comulgar y después de la comunión empecé a ver así raramente. Y lo mismo aquí cuando tú entras en las cafeterías, te ponen, he escuchado que es una droga, un veneno para los que tienen problemas de visión. Pareciera que hasta las plantas se mueven y ellos trabajan en el lavado de cerebro. Se viste, parece mujer, pero es hombre. Parece hombre, pero es mujer. Y hacen símbolos. Y así no estás loco, estás siendo drogado. Te están envenenando. Empieza tú a ver mal y empieza ellos a payasear, a hablar esto que aquello. Y pareciera que tú estás perdiendo tu sentido. No estás loco, te repito. Estás mafiado, una mafia hay detrás tuyo que están trabajando para hacerte perder tu sentido. Como decía la Virgen, quieren sacarte tu sentido. ¿Y cómo? Siendo violento. No caigas en el juego de la violencia. La violencia es la mayor arma de ellos. No entres en el juego de ellos. La justicia es otra cosa. Entonces, para tener esperanza, como decía, ¿cuánto tiempo hemos esperado esta guerra? Que se cumpla la profecía. O si no, ¿cómo llegaríamos junto al Padre? ¿Cómo se haría su voluntad? ¿Qué haríamos sin Dios? Háblales de la guerra. Muchos tienen esa experiencia y los que se prepararon, los que vinieron 40 años detrás de nosotros, escuchándonos cada día, tienen esa preparación y tendrán la paz y la capacidad y el poder para superar las pruebas de estos endemoniados. Entonces que el Padre nos conceda mayor su poder, que envíe a sus santos ángeles. Como decía el Padre, no le hables sobre los santos, ellos no le conocen. Hay una ignorancia garrafal aquí sobre los santos. Entonces vamos a omitir un poco y hablarle directo del Padre, de Jesús y la aparición de nuestra Madre. También tenemos al Arcángel San Rafael, de los ángeles. En eso sí ellos creen mucho, pero los santos muy poco conocen. Entonces, para ir trabajando en este campo que Dios nos ha dado, deportado, sin deportado, con vida o muerto, con agua o sin agua, con bien o mal, nuestro trabajo es dar testimonio de la verdad con nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.